2008 hasta finales del 2016 en que se expidió el Código de Ingenio. Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos de vuelta a los espacios de las entrevistas de criterios. Como les había mencionado, el día de ahora contamos con la visita de la doctora Cecilia Falconi. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Jan. Es un gusto estar con ustedes en este día. Muy amable. Bueno, vamos a conocer un poquito más de la doctora Cecilia Falconi. Ella es doctora en jurisprudencia, precisamente especialista en temas de propiedad intelectual y antipiratería, reconocida aquí en el país y fuera también. Es miembro del bufete Falconi Puig Abogados. Además, es presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio Internacional, capítulo Ecuador, y tiene otros cargos más. Y bueno, pues por su especialidad, ahora vamos a consultarle sobre cómo ve la protección a la propiedad intelectual en Ecuador, que al parecer es un lastre. La doctora nos va a comentar un poco mejor. Incluso pues son puntos que se tienen que resolver antes de ir y avanzar con el acuerdo comercial con Estados Unidos. Además, pues la doctora nos va a comentar también si el Ecuador está invadido de productos falsos. Ella conoce muy bien el tema. De nuevo, bienvenida. Doctora, la primera pregunta: ¿por qué el Ecuador tiene tantos problemas y es un lastre la protección a la propiedad intelectual? ¿Es un tema legal o es un tema cultural? Muchas gracias, Jan. Yo en realidad quisiera comenzar por mencionar que en realidad ese término lastre yo no lo utilizaría. Ecuador, desde la vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual en el año 98 hasta finales del 2016 en que se expidió el Código de Ingenios, estuvo regulado por la Ley de Propiedad Intelectual, que fue en su momento una ley de avanzada para la región. En efecto, nosotros, en vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual y también del Código de Ingenios actualmente, hemos cumplido con compromisos regionales con la comunidad andina e internacionales con la OMC en rigor del instrumento denominado Acuerdos para los Aspectos Relacionados con la Propiedad Intelectual y el Comercio, salvo temas muy puntuales, uno de ellos el que usted acaba de mencionar, el tema de la piratería. Pero quizá ese tema lo dejo un poquito para después para poder puntualizarlo de alguna manera. El Código de Ingenios ha venido siendo aplicado en el Ecuador desde diciembre del 2016 y efectivamente nos ha brindado mucha problemática en la aplicación del código, de la normativa, por un tema fundamental que fue que hasta el martes pasado de la semana anterior, el Código de Ingenios no contaba con un reglamento de aplicación a este cuerpo legal. De manera que esa normativa secundaria, que era muy necesaria para la aplicación, al no existir, nos brindaba a los titulares de derechos y a quienes ejercemos como apoderados para el área de propiedad intelectual mucha dificultad en la aplicación, siendo así incluso que se aplicaba en lo que podíamos el reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, que por supuesto no era ad hoc al Código de Ingenios. Ahora tenemos un reglamento al Código de Ingenios, es por demás un documento muy extenso, consta de más de 500 artículos, varias disposiciones generales, varias disposiciones transitorias, y entonces, de alguna manera digo, viabilizado la posibilidad de aplicación del Código de Ingenios del libro 3 respecto de los derechos, de la gestión del conocimiento de los derechos de propiedad intelectual para aplicar el código como se debe. En este reglamento debo mencionar que la Comisión de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio Internacional brindó criterios jurídicos en varias ocasiones. La CENADI, que es la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, para que quienes nos escuchan pues puedan conocer la denominación completa. La CENADI, en definitiva,
viene realizando esfuerzos bastante grandes. No es ajeno a la comunidad en general, pues la reducción de presupuesto del sector público, etcétera. Entonces hay una gran reducción de personal, sin embargo los esfuerzos se han mantenido. Pero decía yo que la CENADI convocó ya hace más de 2 años y medio a la primera socialización del proyecto del reglamento al Código de Ingenios. Hace 2 años y medio. Sí, señor. Y en ese interín, realmente, la Cámara de Comercio Internacional Capítulo Ecuador presentó en 2 ocasiones criterios jurídicos a este reglamento que ahora ya está en vigor en nuestro país. Fue un trabajo mancomunado de quienes formamos parte de la comisión, que por confianza de Patricio Alarcón, nuestro presidente en la CCQ, la presido actualmente. Y entonces, ahora es bueno que estamos mirando los resultados de este trabajo. Sin embargo, debo confesar que nos encontramos ahora en una etapa de análisis al interior de la CCQ y de la ICC respecto de qué criterios habrían sido adoptados de nuestras entregas y qué criterios quizá no. En Ahora, todo doctora, caso, sí, perdón. doctora, y entiendo muy bien la preocupación de los especialistas. Le quería decir un poco, ¿usted cree si es que este tema es únicamente legal? Porque parece que no se sabe si son muchos o pocos artículos, los 500, o es en verdad un tema cultural sobre los problemas que tenemos para defender la propiedad intelectual. A ver, en realidad, a ver, si nosotros como comunidad empresarial, como comunidad de emprendimiento, como sociedad en general, comprendemos sobre la importancia del respeto a los derechos de propiedad intelectual, sin duda tendríamos, por supuesto, un mejor escenario en el país. Las culturas que son inmensamente respetuosas de la propiedad intelectual, como son los estados de la Unión Europea, como es Estados Unidos, definitivamente pues tienen un marco de apoyo, si se quiere, desde la sociedad misma, porque la sociedad misma rechaza, por ejemplo, adquirir productos que no son del origen empresarial y que no son los originales que producen las grandes casas o las medianas casas o las pequeñas iniciativas. Entonces, por ejemplo, en el aspecto de la antipiratería, que se llama, ¿no es cierto? Porque cuando se otorga un derecho de propiedad intelectual, ese titular de esos derechos tiene, por supuesto, varios derechos que le atañen como titular para, entre otros, impedir los usos no autorizados, impedir los actos que causan confusión al público consumidor, impedir que se oferten en venta productos a través de otros distribuidores que no sean los autorizados, etcétera. Entonces, en realidad es un tema muy, muy importante cultural, porque en definitiva es la sociedad la que hace los pueblos, ¿verdad? Y, por supuesto, del marco legal. Ahora, en el marco legal, como usted conoce, Jan, la Cámara de Comercio Internacional ha venido trabajando muy de cerca con varias autoridades respecto de la problemática que tenemos con esta especie de país invadido de productos falsificados. ¿Por qué usted califica de esa forma un país invadido? Porque incluso una de nuestras colaboradoras en Criterios puso también esa premisa, doctora. ¿Por qué? Sí, Jan, le explico. Porque en definitiva, cuando estaba en vigencia la ley de propiedad intelectual, el sistema para que se realice la vigilancia en aduanas y la adopción de medidas en frontera para aquellos embarques cuyas operaciones aduaneras derivaban obviamente en contenidos de productos piratas, el sistema era más eficiente que el actual. La autoridad aduanera, la SENAE actualmente, tenía una gran responsabilidad y tenía unas facultades que ahora no la tiene. Justamente este reglamento al Código de Ingenios que se acaba de expedir, no, la pena es que no brinda toda
el espectro normativo de normativa secundaria respecto de esta problemática, porque en definitiva, fíjese usted, a partir del artículo 458 tenemos todo lo que se refiere en el capítulo 3 a medidas de frontera. Entonces tenemos unas ciertas definiciones que están bien, están en concordancia con los ADPIC, que ya mencioné, que es el instrumento de la OMC, pero comienza el artículo 459 presentando la posibilidad del privado que se vea afectado en sus derechos a requerir la adopción de una medida en frontera. ¿A quién? A la CENADI, a la Autoridad de Propiedad Intelectual, no a la autoridad aduanera, porque la autoridad aduanera en estos momentos no tiene esta competencia. Pero entonces yo digo, imagínese usted que este artículo está exigiendo a los particulares que se vean afectados tener evidencia suficiente para suponer que se va a realizar la importación o exportación de mercancías, que lesionen un derecho. Entonces mi pregunta es, salvo las grandes multinacionales que tienen contratados sistemas de vigilancia privada para que estos sistemas les informen de dónde sale un barco conteniendo qué mercancías que violan sus derechos, para que la autoridad en Ecuador, en este caso, pueda tener pues la evidencia suficiente, el particular, para presentar a la autoridad la evidencia suficiente para suponer que ese embarque va a llegar o va a salir del Ecuador, salvo esas grandes empresas multinacionales, el resto de empresas y el resto de privados que se ven afectados por estas violaciones de derechos de propiedad intelectual tienen que hacer realmente marañas para conseguir la información de la autoridad aduanera, porque solo la operación, el documento de embarque, el que señala ni siquiera si los productos tienen una marca o no. Lo que señala es, por ejemplo, 5,000 pares de zapatos deportivos. Entonces, entre esos 5,000 pueden haber 1,000 de Puma, 1,000 de Nike y así de las marcas, etcétera. Entonces, yo lo que entiendo y afortunadamente es así, le quiero comentar que Ecuador en este momento está en un momento bueno. ¿Por qué digo esto? Porque se acaba de expedir el reglamento en cuestión. Más allá de esta problemática pequeña que le digo, sí contiene normas que están muy claras respecto de nuestros compromisos internacionales y esa era una de las preocupaciones con la Unión Europea y con el posible tratado que se pueda suscribir comercial con el acuerdo comercial con los Estados Unidos de América. Pero lo que sucede es que en realidad dentro del marco legal del Código de Ingenios, en la legalidad de nuestro país, que es eminentemente de derecho positivo, si no está la norma específica, pues simplemente no existe. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Existe ya conformada una comisión de trabajo entre la autoridad aduanera SENAE y la autoridad de propiedad intelectual SENADI y la vicepresidencia de la República por una amabilísima gestión de la señora vicepresidenta, que además fue, como usted conoce, directora general de SENAE, de manera que este acuerdo interinstitucional que se propone y que ya está en revisión en este momento, lo que haría es facultar a la autoridad aduanera justamente la vigilancia en aduanas de los contenedores que puedan traer productos piratas, pero ¿en base a qué? En base a la información que las particulares entregamos a esa entidad pública. De manera que si la SENAE ya realiza la vigilancia en aduanas con la información depositada por los privados respecto de los derechos de propiedad intelectual que son de mayor violación y más atractivos para los delincuentes, porque la piratería y la falsificación son delitos. O sea, en realidad estamos hablando de una problemática muy complicada para los países. Usted ha calificado de incluso mafias nacionales e internacionales. Y en eso, un poco para darle relevancia o ponerle alguna cifra, ¿hay
porcentaje de PIB, millones de dólares, cómo se puede medir, o que ustedes han medido de la afectación al país o a empresas de las violaciones en contra de la propiedad intelectual, doctora? Bueno, Jan, mire, en Ecuador lamentablemente no hay estadísticas, pero si nosotros nos remitimos a los informes de OSD y del último IP Roadmap que acaba de lanzar la ICC en Francia, nos damos cuenta que la problemática es gigantesca. Solo usted y la audiencia que nos escucha, para que tengan una idea, y esto no lo digo yo, lo ha dicho Philip Morris directamente, 70% de los cigarrillos en Ecuador son falsificados. En licor tenemos un 30%. En productos de consumo humano, desde leche en polvo para infantes hasta zapatos deportivos, son también, es decir, porcentajes espeluznantes. Yo me atrevería a decir que esta industria a nivel mundial es una industria de miles de millones de dólares, que además está financiada por por estas mafias que simplemente se dedican al narcotráfico, a lavar el dinero como puedan, de manera que si usted concibe esta problemática segmentada hacia lo que es salud pública, se podrá imaginar lo que implica para toda la industria de medicamentos y de dispositivos médicos. En Ecuador hay presencia incluso de medicamentos y dispositivos médicos falsificados, con las consecuencias para la salud que eso implica. Es decir, es un asunto gravísimo. Y doctora, dos consultas adicionales. Va a haber cambio de gobierno. ¿Usted qué cree que hacia el 2021 tienen que ponerle ganas las autoridades para resolver o para impulsar? ¿Es un tema integral? ¿Es un tema únicamente de control? ¿Cómo lo ve hacia el próximo año? A ver, yo quisiera ser muy franca, como suelo serlo. La verdad es que, mire, Jan, este gobierno y en especial, pues, la vicepresidenta se ha empoderado de este tema. Tanto la directora nacional de SENAE como el director nacional de SENADI están en la misma línea. El tema con Ecuador es que nosotros quizás somos expertos en aquel refrán que dice borrón y cuenta nueva. Y entonces lo que debemos procurar realmente como ecuatorianos, independientemente del gobierno de turno, es que aquellos sistemas que funcionen bien se mantengan, que se mantengan. Si este gobierno va a terminar exitosamente, al menos con este tema de permitir que en Ecuador verdaderamente funcione la figura de medidas en frontera que está exigida en acuerdos internacionales multipartes y regionales y en acuerdos comerciales, entonces vamos a estar en un mejor escenario del que estuvimos antes de ayer o hace 2 semanas. Sí, definitivamente. Pero si hay tanto esfuerzo detrás, que los gobiernos que vienen y el que sea elegido posteriormente, pues se ponga el sombrero de realmente concienciar a los funcionarios públicos y educar a los funcionarios públicos, de manera que estos sistemas no dependan del gobierno de turno. Usted me puede creer que en Estados Unidos de América, por ejemplo, este sistema que nosotros, usted y yo estamos discutiendo en este momento, que lo estamos hablando, está adoptado hace más de 30 años y funciona perfecto. ¿Y sabe cuánto le cuesta a un titular de marca registrar su marca en aduanas de Estados Unidos, con todos los estados que tiene Estados Unidos de América? $109 al año. Con un sistema absolutamente eficiente. Uno puede hacer todo en línea y todo funciona perfecto. Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué?
¿Por qué, doctora? Esa pregunta sí le puedo hacer a usted, que es un especialista. ¿Por qué no hemos podido hacer eso aquí en Ecuador, doctora? O sea, si bueno, es que de las ideas, como usted bien decía, es algo primordial. está demostrado que sí podemos hacerlo. Ya pudimos hacerlo por 10 años hasta el 2016. ¿Qué pasó con el Código de Ingenios? Cambiaron la normativa y revolcaron, dieron de baja el sistema anterior. ¿Por qué no era posible mantener el sistema anterior cuando ya había una plataforma destinada para este objetivo? Entonces, yo quisiera simplemente mencionar los ejemplos de Uruguay, de Chile, de Perú, donde las medidas en frontera funcionan perfectamente. Entonces, es simplemente la conciencia de adoptar un sistema que, si es eficiente, permanezca. Lógicamente, en el tiempo se puede hacer la revisión que sea necesaria o las reformas que sean necesarias, pero por favor, no cada 3 años, pues, o sea, necesitamos institucionalizar los procesos. Doctora, usted igual, un especialista, ¿qué le dijera usted al emprendedor y al empresario sobre los beneficios de proteger las ideas? Porque de eso estamos hablando ahora. ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, sí, en definitiva, el mensaje sería que la propiedad intelectual es sencilla hasta que se complica. Los emprendedores, las empresas, quienes tengan una iniciativa comercial, industrial, de servicios, de productos, deben saber que la propiedad intelectual llega a ser el bien, el capital intangible, el bien intangible más valioso de una empresa. Entonces hay mucha ignorancia porque pasando por la propiedad intelectual tenemos el derecho de autor, los derechos conexos, los signos, las marcas de servicio, de producto, de colectivas de certificación, las denominaciones de origen, los nombres comerciales, las apariencias distintivas. En el derecho invencional tenemos las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales. Se añade el tema de variedades vegetales. Entonces, lógicamente, una empresa transversalmente puede tener todas esas modalidades según su giro de negocio, pero al menos seguro tiene signos distintivos y eventualmente derechos de autor. Fíjese usted que en nuestra legislación todavía se protege el derecho de autor vía el software, vía la protección de derecho de autor. Eventualmente también sería protegible vía patente. Entonces, en definitiva, pues protejan su propiedad intelectual y hagan uso de sus derechos, defiendan sus derechos de propiedad intelectual. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Es un tema muy interesante, de seguro no va a ser la última vez que usted esté por acá. Le agradecemos nuevamente. Muchas gracias, con mucho gusto, siempre a las órdenes.